La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se llevó a cabo entre 1939 y 1945 por parte de dos alianzas militares que prácticamente incluía a todas las naciones del mundo. Los aliados de la Segunda Guerra Mundial y las potencias del eje. Participaron más de 100 millones de soldados en estado de guerra total, donde las grandes potencias destinaron toda la capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico. Esta guerra fue la más mortífera de la historia, donde murieron entre 50 y 70 millones de personas. Tras el Tratado de Versalles, Alemania fue la más afectada, ya que tenía que pagar compensación a los vencedores de la Primera Guerra Mundial, además de perder gran parte de su territorio, así como las colonias en África y Oceanía. Este tratado tuvo un amplio rechazo por los alemanes, quienes consideraban que los pagos y servidumbre a los aliados eran abusivos. Además de eso, carecían de fuerzas de defensa a lo largo de su territorio. Todo esto permitió la organización y creación de grupos y partidos políticos compuestos por militares que encontraron una manera de subsistencia en un país vencido. Fue así como nació el Partido Obrero Alemán, a quien más tarde se le unió Adolfo Hitler, convirtiéndolo en el Partido Nacional Socialista Alemán. No pasó mucho tiempo para que Hitler terminara en la cárcel después de un intento de golpe de Estado fallido. Durante el tiempo que estuvo en la cárcel, Hitler escribió un libro titulado Mi lucha. Este sería el evangelio del nazismo. Después de salir de prisión, Hitler centró toda su atención en cómo llegar al poder de Alemania. La República de Weimar fue el régimen político surgido en Alemania como una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Fue en la ciudad de Weimar donde se reunió la Asamblea Nacional y se proclamó una constitución en 1919. Esta república no era capaz de mantener el orden interno, los continuos disturbios y conflictos en la calle que exigían el orden y la seguridad eran cada vez más amplios. Y fue ahí donde el partido nazi, liderado por Hitler, se presentó como un elemento necesario para devolver la paz, la fuerza y el progreso de la nación. Predicaron que el militarismo y la adherencia a la disciplina fascista eran las únicas vías capaces de terminar con el yugo, y así se justificó que cualquiera que no pensara de la misma manera sería considerado enemigo del Estado. Después de una serie de sucesos, Hitler convoca elecciones federales. Esta vez, con una mayoría absoluta, pasa a gobernar. Una vez conseguido el poder político, manda asesinar a dirigentes y liquida instituciones democráticas para así poder tener el apoyo del ejército. Hitler restauró el servicio militar en Alemania y prohibió el Tratado de Versalles, y puso en práctica una política agresiva, el pangermanismo, destinada a reagrupar la población germana. En 1938, Hitler comenzó a expandirse por Europa, incorporando a Austria en sus dominios. En ese año, amenazó con una guerra europea, la cual no se daría si la región de Sudetes, que era un hogar de gran cantidad de germanos, fuera cedida por Checoslovaquia a Alemania. Y fue así que entre Alemania, Francia y Gran Bretaña tomaron el acuerdo de cederle a Hitler la parte de ese país. Acuerdo que Hitler incumplió en marzo de 1939 cuando tomó el control de todo el territorio checo. Polonia era un país surgido del Tratado de Versalles. Se le había cedido tierras para que tuviera salida al mar a través del corredor de Danzig, la cual dividía en dos a Alemania. Alemania pidió que se le cediera esa parte, pero los polacos rechazaron ceder Danzig y firmaron con Francia un acuerdo de mutua defensa el 19 de mayo de 1939 y en agosto también lo suscribió con Gran Bretaña. El 23 de agosto de 1939 se firmó el pacto Ribbentrop-Molotov entre Alemania y la Unión Soviética. Este tratado establecía el comercio e intercambio de petróleo y comida entre ambos países. En una cápsula secreta del tratado se repartieron Polonia. Y fue así como días después Alemania invade Polonia usando un pretexto de un ataque polaco. Reino Unido y Francia le dieron 2 días a Alemania para retirarse y una vez que pasó el límite, estos le declararon la guerra. La Unión Soviética, siguiendo el acuerdo con los alemanes, invadió Polonia por el este. Polonia no pudo contenerse por ninguno de los dos frentes, se rindieron y su presidente como su comandante en jefe huyeron a Rumania. Tras la conquista de Polonia,
Alemania se tomó una pausa para reagruparse durante el invierno de 1939 y 1940, mientras británicos y franceses se mantenían a la defensiva. Los periodistas llamaron a este periodo Guerra de Broma. Durante este periodo, la Unión Soviética atacó Finlandia, con lo que comenzó la Guerra de Invierno. A pesar de superar a las finezas en número, ellos evitaron la invasión completa y los soviéticos solo lograron conquistar áreas fronterizas. Esto hizo pensar a Hitler que el ejército rojo era muy débil. Hitler siguió moviendo fichas e invade Dinamarca y Noruega. Los alemanes acabaron la Guerra de Broma el 10 de mayo de 1940. De la misma manera, invadieron Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia. Los hermanos atravesaron las Ardenas, región de espesos bosques donde se pensaba que era impenetrable para un ejército mecanizado y moderno. Estos rompieron la línea francesa, rodeando por el norte a los franceses que tuvieron que ser evacuados desde Dunkerque. En la Operación Dínamo, más de 338.000 soldados entre franceses, británicos y belgas salieron de ahí en barcos de guerra y civiles. La batalla de Francia terminó con la firma del armisticio el 22 de junio de 1940, en el mismo vagón donde se firmó el tratado en contra de Alemania en la Primera Guerra Mundial. El control del sur de Europa, el mar Mediterráneo y de África del Norte era importante debido a que el Imperio Británico dependía del tráfico marítimo a través del Canal de Suez. Por eso fue que las tropas italianas pasaron Egipto desde Libia para atacar las bases británicas. Su objetivo era tomar el Canal de Suez. Después intentaron invadir Grecia desde Albania, pero fueron rechazados. Entonces los alemanes entraron por Bulgaria a Grecia y apoyaron a los italianos en su invasión. Mientras tanto, en Europa, los alemanes pensaron en invadir Reino Unido, pero no tenían ninguna esperanza de batir a la Marina Real Británica, pero pensaron en atacar por el aire. Para eso tenían que suprimir a la Royal Air Force. Entonces comenzó el combate aéreo a finales de 1940 entre alemanes y británicos. Esta se llegó a conocer como la Batalla de Inglaterra. El 6 de abril de 1941, fuerzas alemanas, italianas, húngaras y búlgaras invadieron Yugoslavia. Esta terminó con la rendición del ejército yugoslavo el 17 de abril y con la creación de un estado títere en Croacia y Serbia. Hitler comenzaba a ganar terreno por toda Europa e iba por todo de este lado del mundo. Solo faltaba el más grande de todo, su viejo aliado, la Unión Soviética. Y no esperó más, y el 22 de junio de 1941, 3 grupos del ejército alemán, junto con otras unidades militares del eje, que sumaban unos 3.5 millones de hombres, se lanzaron a la invasión de la Unión Soviética. Al principio todo marchaba bien para los alemanes, tomaron territorios de los rusos antes de llegar a Moscú. Hitler planeaba invadir Moscú, pero el invierno impidió que llegara a tiempo para la invasión. Las congelaciones y enfermedades causaron más bajas que el propio combate. En el Pacífico, el verano de 1941, Estados Unidos comenzó un embargo de petróleo contra Japón, amenazando con impedir su capacidad para librar una guerra importante tanto en el mar como en el aire. Sin embargo, las fuerzas japonesas continuaron avanzando hacia el interior de China. Los japoneses intentaron convencer a los estadounidenses de levantar el embargo de petróleo, pero los estadounidenses solo lo condicionaron a retirarse de China. Entonces estos planearon un ataque a Pearl Harbor, y fue así como el 7 de diciembre Japón lanzó ataques sorpresa simultáneos contra Pearl Harbor. El ataque destruyó la mayor parte de los aviones estadounidenses de la isla y dejó fuera de combate a la principal flota de batalla estadounidense. Al día siguiente, el 8 de diciembre, los Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Y sin ser invitado, Hitler le declara la guerra a los Estados Unidos, pensando que los nipones ayudarían a la invasión de la Unión Soviética, cosa que Japón no hizo por el pacto de paz que había firmado con los rusos. Este hecho le costaría la vida a Adolfo Hitler. Menos de 24 horas después del ataque de Pearl Harbor, Japón invadió Hong Kong, las Filipinas y las colonias británicas de Malasia, Borneo,
y Birmania siguieron poco después, con la intención japonesa de apoderarse de los campos petrolíferos de las Indias Orientales neerlandesas. A pesar de la fiera resistencia de las fuerzas filipinas, australianas, neerlandesas, británicas, canadienses, indias y estadounidenses, todos estos territorios capitularon ante los japoneses en cuestión de meses. Japón lanzó una ofensiva importante en China después de un ataque sobre Pearl Harbor. El objetivo de la ofensiva era capturar la ciudad de Changsha, estratégicamente importante. El 9 de mayo de 1942, el destructor HMS Bulldog capturó al sumergible alemán U-110 y recobró completa e intacta una máquina Enigma, un ingenio descifrado. La máquina se llevó a Inglaterra, donde se utilizó para descifrar el código concreto utilizado por los submarinos alemanes. Desde entonces, los aliados disfrutaron de ventaja, ya que podían interceptar y comprender algunas de las comunicaciones por radios alemanas, dirigiendo sus fuerzas navales al lugar donde podían ser más efectivas. Hitler seguía avanzando en Rusia e iba por todo el petróleo. Centró todo su ejército sobre Stalingrado, pero en 1943 los alemanes se rinden tras una larga batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia de la humanidad. A partir de esto, los alemanes empiezan a ceder terrenos a los rusos y comienzan a liberar a todos los prisioneros. Unos pocos días antes de la rendición de las tropas alemanas en Italia, los italianos capturaron a Mussolini, que trataba de escapar a Suiza. Fue ejecutado junto con su amante. Se llevaron sus cuerpos a Milán, donde fueron colgados boca abajo, para escarnio del público. En ese mismo mes, Hitler se suicida. Después de la muerte de Hitler, Karl se convirtió en el jefe del gobierno alemán, pero su poderío se desintegra rápidamente. Las fuerzas alemanas en Berlín entregaron la ciudad a las tropas soviéticas el 2 de mayo de 1945. Las fuerzas alemanas en Italia se rindieron el 2 de mayo de 1945 en el cuartel general de el general Alexander, y las fuerzas alemanas en el norte de Alemania, Dinamarca y los Países Bajos se rindieron el 4 de mayo. El alto mando alemán bajo el general Alfred rindieron incondicionalmente todo el resto de las fuerzas alemanas el 7 de mayo en Francia. Los aliados occidentales celebraron el Día de la Victoria en Europa el 8 de mayo. La Unión Soviética celebró el Día de la Victoria el 9 de mayo. Algunos restos de grupos del ejército centroalemán continuaron resistiendo hasta el 11 de mayo. El presidente de los Estados Unidos, Harry, decidió usar la nueva arma atómica para acelerar el final de la guerra, y el 6 de agosto de 1945 lanzó una bomba atómica apodada Little Boy sobre Hiroshima, destruyendo la ciudad, y el 9 de agosto lanzó la segunda bomba atómica sobre la ciudad portuaria de Nagasaki. Los japoneses se rindieron el 14 de agosto de 1945, firmando el acta de rendición de Japón el 2 de septiembre. Las tropas japonesas en China se rindieron formalmente el 9 de septiembre de 1945.